Nuestro invitado de hoy es el profesor Nicolás Arata, quien recientemente estuvo como profesor visitante en el doctorado interinstitucional en educación. Quiero contarles que el profesor Nicolás es doctor en educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, también es doctor en ciencias del Departamento de Investigaciones Educativas, Sinvestat, también es magíster en ciencias sociales con orientación en educación de la Flaxo. Profesor Nicolás, bienvenido a los micrófonos de la UDA Estéreo. ¿Qué más nos puede contar de su trayectoria académica? ¿Cómo nace su interés por el tema de la educación? Bueno, buenos días. En primer lugar, un gran saludo a la audiencia. Uno va llegando a una carrera a veces porque se lo ha propuesto toda la vida y a veces porque va descubriendo en el camino personas, va teniendo experiencias, lee un libro, ¿no? Y eso le va iluminando decisiones que quizás no se hubiera imaginado que iba a tener. Yo en un primer momento había empezado a estudiar en la Universidad de Buenos Aires la carrera de Derecho. Vengo de una familia en donde tanto mi papá como mi abuelo ejercieron la abogacía y por el lado de mi madre la enfermería. Entonces venía de una familia en donde el tema de la justicia y el tema de los cuidados siempre estuvo muy presente. Y mientras estudiaba Derecho me di cuenta que bueno, era una carrera muy interesante, muy desafiante, pero que no me llenaba del todo. Y en los cursos que iba teniendo, los cursos preparatorios que tiene la Universidad de Buenos Aires, iba cursando con gente que estaba haciendo una carrera que para mí, que nunca había sonado, que yo nunca había escuchado, que era la licenciatura en Ciencias de la Educación. ¿Qué es eso? Ciencias de la Educación. Y de repente me puse a indagar, a investigar un poco, y bueno, resultaba que era una carrera que te ofrecía un poco tener una mirada amplia, diversa sobre lo educativo, pero desde diferentes perspectivas, desde la sociología, desde la filosofía, naturalmente desde la pedagogía, la didáctica y también desde la historia. Y yo dije, bueno, creo que lo mío es por ahí. Dejé la carrera de Derecho y me metí a completar las materias que había que cubrir del ciclo de formación básico y comencé esa carrera, sobre todo con la expectativa de enseñar. Yo fui descubriendo que una de mis vocaciones, no la única, pero una de mis grandes vocaciones, tenía que ver con poder estar en espacios en donde se pusiera en juego algo del orden de la transmisión de la cultura. A mí, de las cosas que en mi profesión, en estos 25 años de profesión, he intentado desarrollar como con más dedicación, cuidado, es precisamente el de la enseñanza. Creo que ahí en el espacio de la enseñanza, bueno, un trabajo muy importante, no porque lo haga yo, porque creo que el trabajo es importante, de poner en contacto a los nuevos con nuestras tradiciones culturales. Y bueno, fui eligiendo un poco esa carrera, pensando sobre todo en que educación era sinónimo de enseñar, y con el tiempo naturalmente fui descubriendo que aparte había muchos otros asuntos o dimensiones de lo educativo que se podían atender en el plano de la gestión, en el plano del diseño de cursos, de proyectos y sobre todo en el plano de la investigación. Ahí tuve la suerte de cruzarme con una gran profesora, una gran maestra, que se llama Adriana Puigros, de la que seguramente en el transcurso de la entrevista podamos conversar algo. Adriana fue ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires y viceministra de Educación del gobierno de Alberto Fernández. Y ha tenido una destacadísima carrera como política y también pero sobre todo como educadora. Cuéntenos cómo fue su experiencia en la Universidad Distrital, qué actividades realizó en su estadía en el doctorado interinstitucional en educación. Bueno, esta semana que termina estuvimos trabajando con el profesor Absalon en toda una línea que creo que es muy importante y que en el que el profesor ha puesto mucho énfasis, que es la dimensión latinoamericana de las pedagogías críticas, ¿no? Muchas veces las pedagogías críticas las vemos desde una perspectiva muy tributaria de lo que ha sido pensado, producido fuera de nuestro continente, lo cual está perfectamente bien. Las pedagogías críticas norteamericanas, las pedagogías críticas europeas, etcétera, insisto, muy bien, pero no siempre le damos el lugar y la valoración que tiene a las pedagogías críticas producidas desde nuestro continente, desde nuestros países, desde nuestras tradiciones culturales. Y lo que el profesor Absalon me convidó a hacer y en lo que estuvimos trabajando toda esta semana fue precisamente envolver sobre los textos, las autoras, los autores y sobre todo los temas que han caracterizado la pedagogía crítica latinoamericana. Entonces, con un grupo fenomenal aquí y con condiciones, la verdad, de trabajo muy agradables,
tuvimos la oportunidad de desarrollar toda una conversación a lo largo de estos días. Un seminario es una gran conversación, un seminario es un conversadero, ¿no? Un espacio en donde jóvenes que están muy bien perfilados, muy bien dirigidos en sus líneas de investigación, conversaron con nosotros respecto de esto, de una agenda de temas vinculada a la pedagogía latinoamericana. Cuéntenos qué conoce de contexto educativo colombiano, qué reflexiones le merecen nuestra realidad. Bueno, la verdad es que Colombia tiene una tradición pedagógica, como decíamos, muy rica, muy interesante, que uno la tiene que remontar necesariamente a los tiempos de la independencia, o sea, por empezar, ¿no? Digamos, de la Gran Colombia, del periodo de la Gran Colombia, ¿no? Entonces ahí la figura de Simón Rodríguez es una figura absolutamente central. Yo diría que es el punto cero de una genealogía del pensamiento pedagógico crítico latinoamericano. O sea, uno podría decir que si hubiera que escribir un libro de historia de la educación latinoamericana, desde la perspectiva crítica, el punto de partida, sin lugar a dudas, sería esta región, la región en la que ahora estamos conversando. Entonces, a partir de ahí, hay toda una serie de desprendimientos, ¿no?, de tradiciones críticas en el campo de la pedagogía colombiana, que ha dado grandes referentes, grandes personalidades directa e indirectamente vinculadas al campo de la educación. Estoy pensando, por ejemplo, en Orlando Falsborda, ¿no?, un intelectual que nos ha enseñado a pensar desde categorías construidas a partir de las características de nuestras sociedades, del movimiento pedagógico colombiano, que ha tenido toda una tradición en materia de reivindicación de la práctica pedagógica, ¿no? Digamos, toda la cuestión de la práctica de los saberes y de las prácticas pedagógicas es una perspectiva que en Colombia ha tenido no solamente un lugar de referencia muy fuerte, sino también de irradiación hacia el resto del continente muy importante. Y ahí podríamos seguir. Yo también quiero aprovechar para mencionar al grupo de historiadores y historiadoras de la educación colombianos que son muy fuertes, muy importantes, y entre ellos mencionar a alguien que ha partido hace relativamente poco, Olga Lucía Zuluaga, que ha marcado y ha formado generaciones de intelectuales, ¿no?, desde la perspectiva crítica, Foucaultiana, ¿no? También Foucault ha sido un autor que ha sido no solo recibido en Colombia en términos teóricos, sino que también ha sido reapropiado, repensado, discutido. Bueno, ahí están los trabajos de Alberto Martínez Boom también, vinculados al origen de la figura del maestro en la historia de la educación, los trabajos de Óscar Saldarriaga, en fin, podría uno seguir mencionando colegas que nos han nutrido no solo de textos, de reflexiones, sino también de ideas y de una perspectiva muy original que ha sido para mí la colombiana en materia de educación. Usted siempre ha estudiado el tema de la historia de la educación argentina. Para usted, ¿cuál es el panorama de la educación pública en la coyuntura actual del gobierno en Argentina? ¿Cuáles considera que son las actuales tensiones? Bueno, el actual gobierno argentino está conducido, creo que a esta altura, como es mundialmente conocido, por Javier Milei, una persona que viene o que se autopercibe, se autorreivindica como un libertario, que llegó a poner fin a una forma de hacer política en la Argentina, con la cual una buena parte de la sociedad argentina sintonizó con esa idea y lo apoyó y ganó en elecciones generales y por el voto popular el lugar que tiene. Hasta ese punto creo que estamos bien, estamos claros, es un mandato popular, es un mandato democrático y tiene todo el derecho del mundo a llevar adelante su agenda tal como la postuló en campaña. Ahora bien, yo creo que hay un ejercicio de la democracia que el actual presidente y sus políticas no están interpretando correctamente, que tiene que ver con el respeto de la diversidad. Es decir, como en Argentina, como en cualquier país del mundo, las sociedades son diversas y las sociedades no piensan lo mismo y las sociedades no necesariamente tienen que estar de acuerdo con todo. Quien gobierna, en buena medida manda, pero también tiene la responsabilidad de escuchar y de poner y de convocar al diálogo a todos los sectores sociales. Y en este caso creo que el gobierno se está manejando de una manera muy autoritaria, se está manejando de una manera que no escucha a nadie y se está manejando de una manera
muy apegada al manual, ¿no? Son gente que en muchos casos no tiene experiencia política previa, lo cual no es ni bueno ni malo, hay que ser ciudadano o ciudadana para poder presentarse y candidatearse, y eso está más que bien, pero muy pegado a un manual y sin ver la realidad y sin escuchar las distintas voces que conforman la sociedad argentina. En el caso de la educación, esto es muy claro. El gobierno de Milei decidió desfinanciar por completo las universidades públicas, decidió desfinanciar un Fondo Nacional de Apoyo Docente, que es el que coparticipa con gastos a que el conjunto de las provincias, somos 24 jurisdicciones en total en la Argentina, puedan solventar los gastos mínimos para el sostenimiento del sistema de educación público, y ha decidido también tomar como punto de ataque permanente al sistema científico nacional. Entonces, ataca a las universidades desfinanciándolas, ataca al nivel de la educación obligatoria desfinanciándolo, y ataca al sistema de ciencia y tecnología público desfinanciándolo también. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a ese espacio político y a estos interlocutores que cómo piensan un país desarrollado, cómo piensan que un país se puede desarrollar, mejor dicho, sin educación, sin universidades, sin ciencia, sin tecnología. La respuesta que nos van a dar es: el mercado lo va a hacer. Y el mercado sabemos que no lo va a hacer. El mercado no solo no lo va a hacer, sino que aparte de lo que el mercado va a hacer, sus negocios, va a ir hacia los asuntos que sean rentables aquí y ahora y para un grupo o una persona determinada. No va a pensar ni en el bien común, no va a pensar en aquellas cosas que no necesariamente generan un rédito, pero que son absolutamente imprescindibles para el desenvolvimiento de una sociedad. No va a pensar en una perspectiva de aquí a 10 años. El capital, sabemos, piensa en el acá y en el ahora y hace su negocio, y después, si el negocio está en otro lado, se retira a otro lado. Entonces creo que ahí hay una cuestión muy elemental, ¿no? Uno puede ser anarquista, libertario, lo que sea, pero si se postula para dirigir un país y tiene una responsabilidad institucional, tiene que pensar en el bien común. Insisto, desde la perspectiva política, filosófica que tiene, pero no puede asumir una actitud de desprecio respecto a ese país. Y la sensación cotidiana que tenemos todos y todas en la Argentina, los que miramos este gobierno, incluso a veces digamos, ya no tanto, pero al comienzo atónitos, es que esta gente siente un desprecio por el país. Y no sé, no me parece bueno que alguien esté al frente de un país despreciándolo. Pero bueno, es lo que ha elegido, la voluntad popular se ha manifestado, ahí lo tenemos. Y creo que hay un enorme desafío, y con esto termino, de parte de quienes creemos que la justicia social, que otras formas de hacer política, sin lugar a dudas hay que cambiar las formas de hacer política, pero con un eje en la justicia social, con un eje en la capacidad de dialogar con otros y con otras, aunque no pensemos igual, sobre todo si no pensamos igual. Creo, con una generación de gente más joven también, creo que también todo un ciclo de referentes políticos ha cumplido ya su ciclo, valga la redundancia, y que hay que ir dándole lugar a nuevas generaciones que tienen que tener, sobre todo y por sobre todas las cosas, un gran compromiso, un gran amor por su país. Tienen que tener por sobre todo una intachable ética, una posición ética respecto de lo público, y tienen que tener también una visión amplia del mundo, porque el mundo ha cambiado, el mundo se ha transformado desde la pandemia para acá a un grado aceleradísimo, y eso implica también, por supuesto, no hay que dejar de mirar, hablamos de esto, durante estos días en la universidad, mirar las tradiciones, pero también mirar el futuro con ojos, con una mirada nueva, ¿no? ¿Qué lugares comunes o qué diferencias encuentra usted entre esas dos realidades de la educación, la argentina y la colombiana? Argentina, yo creo que es un país todavía más centralista que Colombia. Colombia por lo menos tiene a Medellín, que hace como un contrapeso. Y es verdad que Colombia tiene regiones, bueno, lo opino con mucho respeto porque no conozco en profundidad, pero tiene regiones como el Chocó, muy postergadas, con problemáticas muy arraigadas también. Colombia tiene la cuestión afro, ¿no? Y la cuestión indígena, y entonces eso va también generando otras asimetrías, producto de la discriminación, por ejemplo. La Argentina tiene todo eso también, con quizás con la particularidad en la Argentina de que hemos tenido a lo largo de la historia un gobierno de la educación extremadamente centralista, conviviendo con otro que tenía una organización federal. Entonces, como si dijéramos, la mitad del país
dependía directamente, la mitad del territorio, mejor dicho, la mitad del territorio dependía directamente del gobierno central. Y la otra mitad tenía sus gobiernos locales con un peso importante, por ejemplo el caso de Córdoba, el caso de Santa Fe, o sea, con una producción pedagógica propia, en fin, con una impronta específica, y después otras provincias menos fuertes que dependían también de las negociaciones políticas que tuvieran con el gobierno central. Entonces ahí se fue conformando una suerte de modelo educativo que nunca terminaba de conformar ni a unos ni a otros, ni a los centralistas ni a los federales, ¿no? Entonces, en esa tensión nos hemos manejado a lo largo del tiempo. Ahora, bueno, vamos a ver actualmente, que esto sirve para lo anterior, actualmente el gobierno de Milei decidió degradar al Ministerio de Educación una Secretaría de Educación y la colocó dentro de la órbita del Ministerio del Capital Humano. Ahí también se revela una perspectiva que hay sobre la educación, como si la educación tuviera como principal o única finalidad la formación de capital humano, cuando sabemos que es cada vez más imprescindible formar ciudadanos y ciudadanas preparados para el mundo que enfrentamos, un mundo que está en una transformación vertiginosa, que tiene desafíos inéditos y que la escuela, por supuesto, no es el único lugar, pero sí es un lugar imprescindible para hacerse de los saberes necesarios para poder salir a ese mundo que es extremadamente complejo, ¿no? Como está a la vista de todos. Así que bueno, veremos. No soy optimista por definición, pero me agarran en un periodo en donde tengo como, viste, bastante nublado el panorama. No, creo que tenemos que volver a imaginar. Hemos perdido la capacidad de imaginar el futuro. Somos críticos y criticamos y sabemos bien cuestionar y encontrarle hasta el pelo al huevo, pero nos ha costado más como imaginar, ¿no? Y creo que eso nos está faltando y nos está demandando también. Y para finalizar, ¿en qué proyectos está trabajando actualmente o piensa adelantar hacia el futuro? Acabo de terminar de escribir un libro que me llevó mucho tiempo, unos 3 años. Es un libro que recupera las actas del que fue el primer congreso pedagógico realizado en la Argentina en el año 1882. Esas actas, que son más o menos unas 1000 páginas, estaban completamente dispersas. Las fuimos encontrando, sistematizando, digitalizando, organizándolas con una lógica que, de nuevo, tuviera el énfasis en que de repente alguien que nunca estudió historia de la educación, pero que puede interesarse por esos temas, pueda acceder de una manera sencilla. Y junto a eso trabajé en la investigación de un estudio preliminar que pudiera ofrecer algunas claves de lectura respecto de ese acontecimiento tan importante para la historia argentina como para la historia regional, porque en ese evento en el que participaron no solo educadores y educadoras argentinos, sino también uruguayos, bolivianos, brasileños, norteamericanos, centroamericanos, participaron, digamos, en una gran discusión pedagógica respecto de cuál era la educación, cuál era el modelo educativo, cuál era el tipo de escuela que una sociedad republicana debía darse para sí, ¿no? Entonces hay toda una serie de debates que se producen en 28 días, un congreso que imagínense ustedes que dura 28 días, las cosas que se pueden hablar, y en donde se van dando a lo largo de cada uno de los días una ponencia distinta sobre un tema distinto, por ejemplo, el lugar de la mujer en la educación, ¿no? Pleno siglo XIX, ¿cuál es el lugar que tiene que tener la mujer en la educación? Y a partir de esa conferencia, toda una serie de debates a partir de ese asunto. O si, por ejemplo, cuáles eran los métodos de enseñanza más adecuados para la escuela moderna. O si la educación tenía que ser laica o tenía que seguir siendo religiosa. Y así he seguido. Entonces, hay en ese congreso, yo digo, como una suerte de índice de los grandes temas que preocupaban en aquella época a los educadores, a las educadoras, y cómo en el marco de ese congreso se fueron resolviendo. Bueno, ese es el trabajo en el que estuve investigando estos años, y estoy preparando ahora un librito un poco más chiquito sobre la figura del archivo y en la historia de la educación. Cómo hemos trabajado, cómo se ha trabajado a lo largo de la historia y qué lugar ha tenido la figura del archivo, la fuente, el documento, y qué nuevos retos tenemos frente a ese objeto tan cotidiano para alguien que hace historia, pero que a veces no es objeto de nuestra reflexión. A veces el archivo es el recurso, es el espacio,
¿no?, a partir del cual contamos nuestras historias, yo decidí tomar el archivo como objeto y revisé hacia atrás cómo había sido mencionado por otros historiadores y historiadoras, y frente a los desafíos que actualmente atravesamos, vinculados con la digitalización de los archivos, pero también con la pérdida enorme de archivos físicos que vamos sufriendo, no solamente en la sociedad argentina, creo que es una marca muy latinoamericana. En fin, sobre todos estos asuntos, cómo ir pensando estrategias, problematizando situaciones y bueno, planteando también un horizonte posible para la cuestión de acá al futuro. Muchas gracias, profesor Nicolás, por acompañarnos el día de hoy.